amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Puente de Opinión. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a platicar de algo que desgraciadamente como que está muy mal entendido en la actualidad. Todo el mundo habla de esto y hay veces hablamos como si supiéramos de derechos humanos. ¿Qué son realmente los derechos humanos? ¿Qué parámetros abarca? ¿Se está aplicando bien en México? ¿Cuál es la historia de los derechos humanos ahora? Ahorita con el cambio que se avecina, que ya el actual presidente de Derechos Humanos dijo que él no va, pero creo que los políticos cuando dicen que no van es que de veras van. No sabemos cómo va el asunto. Así que hoy vamos a platicar aquí en Puente de Opinión sobre los derechos humanos. Licenciado Héctor Becerra. Muchas gracias. Como siempre, un honor estar aquí en compañía del Muchas doctor Abel gracias, Cruz en el igualmente. programa de Puente de Opinión. Y bueno, en efecto, los derechos humanos vinieron a hacer un cambio radical totalmente en México. Las normas positivas que uno antes pensaba que daban algún resultado, ahora ya no se sabe, porque ahora ya con esta parte de los derechos humanos cambia todo totalmente. Ajá. Y bueno, pues estamos viviendo esto que le podemos llamar un poquito de la fiesta jurídica, porque no se sabe dónde inician los derechos, dónde terminan, hasta dónde llegan los límites. Y bueno, para eso nos acompaña aquí en el estudio el doctor Miguel Ángel Pérez Ochoa. Él es abogado de corazón, por así decirlo, licenciado en Derecho, Ajá. maestro en Derecho Procesal Constitucional, doctor también en Derecho Procesal Constitucional. Y bueno, él es especialista en la parte de derechos humanos, tiene una trayectoria muy amplia, pero bueno, realmente todo se resume a la parte de los derechos humanos. Bienvenido aquí al programa. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Muchas Doctor, gracias. perdón. Muchas gracias. ¿Qué son los derechos humanos? Mire, doctor, el cambio paradigmático que se da en materia de derechos humanos es la reforma 2011. Uh-huh. En el 2011 viene una reforma que viene a conceptualizar los derechos humanos desde el punto de vista que se armoniza con el derecho internacional. Uh-huh. Estos derechos humanos finalmente ya estaban contemplados en nuestra Carta Magna desde 1917. Uh-huh. Y vinieron evolucionando. Inclusive, si recuerdan, se contemplaba en la Constitución las garantías individuales, que cambió el concepto con esta reforma, porque las garantías individuales se conceptualizaban o era análoga a lo que serían los derechos humanos. Uh-huh. Sin embargo, con la reforma 2011 se le da un auge a los derechos humanos y se genera el principio pro persona. Todo lo que sea en beneficio de la persona debe de aplicarse. Uh-huh. Ahí cambia el derecho positivo porque entra el tema de la ponderación de los jueces para tomar en consideración la resolución que se tenga en alguna litis, en algún asunto que tenga que ver con una violación de derechos humanos. Entonces, la reforma pues, es un avance muy bueno para nuestro país porque finalmente se armoniza con el derecho internacional. Uh-huh. Este movimiento de los derechos humanos se da sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues conocemos todos los grandes delitos, lesa humanidad que se dieron en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y donde con la creación de la Organización de las Naciones Unidas se empieza a tocar este tema. Uh-huh. Este tema se empieza a armonizar y a nosotros a nivel regional tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Uh-huh. Entonces tenemos todo un sistema interamericano por parte de la Convención y un sistema internacional por parte de la ONU en relación a la protección de los derechos humanos. La evolución que ha venido teniendo nuestra Constitución es en el sentido de que se le ha reconocido por parte de esa reforma de 2011 la interpretación conforme. ¿Qué significa esto? Que la interpretación de los derechos humanos por parte de nuestra Constitución se va a hacer conforme a los tratados internacionales que nuestro país sea parte. Entonces es donde entramos al contexto internacional, donde empezamos a armonizar nuestro tema constitucional, se determina el concepto de derechos fundamentales, uh-huh. que es análogo a derechos humanos, pero el derecho fundamental ligado al derecho humano es el derecho que está contenido dentro de nuestra Constitución, uh-huh. y que es obligatorio. Aquí el tema que comentaba el doctor Héctor es de que los derechos humanos dentro del campo tan amplio que tienen, entramos en una polémica muy, muy problemática en relación a los límites. Uh-huh. ¿Por qué? Porque simplemente el derecho a manifestarme también afecta el derecho de ustedes a su libre tránsito. Uh-huh. O en su caso, el derecho ahorita lo que evidentemente también ha sido un gran avance dentro de los órganos constitucionales,
el INAI en relación al tema de la transparencia de datos. El derecho a la publicidad de la información también se contrapone a la protección de datos personales. Entonces entramos en un campo donde entran en colisión los derechos humanos y es donde tenemos que tener cuidado para proteger la frontera entre unos y otros, porque esto genera conflictos. Simplemente lo vemos y lo conocemos en nuestra ciudad con el tema de las manifestaciones, que nos afecta en nuestro libre tránsito. Tenemos problemas para llegar a la oficina o para cumplir los compromisos que tenemos programados en el día. Ahora, obviamente, lo que vemos, tenemos que ser un Estado integracionista. Tenemos que ser un Estado que vivimos en un mundo globalizado. Las leyes de México, obviamente, se supone que son de las mejores que hay a nivel mundial, y obviamente los derechos humanos, como lo dijo hace un momento, vienen plasmados en la Constitución, independientemente de los derechos humanos. La gente de a pie, la gente como cualquiera de nosotros que no sabe mucho de leyes y que tampoco conoce las leyes sobre derechos humanos, de repente como que sentimos que se protege más, entendemos de repente como que los derechos humanos era para proteger a las víctimas, no a los victimarios, yéndonos del otro lado. ¿Por qué se ha dado esta circunstancia? Por ejemplo, que vemos que los derechos humanos, las personas que cometen arbitrariedades, los ilícitos y todo lo demás, se cargan más a ellos que a los que no lo hacemos. En este sentido, yo creo que es la percepción, porque finalmente el tema de la protección de los derechos humanos va focalizada a proteger a cualquier individuo en su sea dignidad. Bueno o malo. Sí, ¿por qué? Porque finalmente tenemos que tener en consideración de que cuando una persona es sujeta a un proceso, tiene que llevarse como debe de ser, conforme a derecho, es lo que denominamos debido proceso, y proteger en su momento, ¿sí?, el respeto al procedimiento y sobre todo a los derechos que la Constitución le garantiza. Me queda claro de que considero en lo personal que hay fallas dentro del sistema, porque sobre todo si hablamos de asuntos donde hay una flagrancia y donde hay delincuentes que están ligados a temas delicados de delincuencia organizada y que finalmente hay flagrancia, se le tengan que respetar sus derechos humanos, ¿sí? Tiene que ser así. Ahorita el nuevo sistema penal acusatorio prevé el principio de oportunidad, que es un contexto muy parecido al que se maneja en Estados Unidos. En el momento en que yo puedo entrar a un tema de principio de oportunidad donde puedo negociar, aceptar mi culpabilidad, reducir la pena y evitarle al Estado un juicio largo y costoso, ese es el momento donde pudiera ser beneficioso. Sin embargo, el tema del respeto a los derechos humanos, pues sí, debe de ser para todos. Tiene que haber un equilibrio, por ejemplo, entre las distintas formas de aplicación de ley. Por ejemplo, si un juez no está cumpliendo de manera adecuada y deja a un victimario salir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿a quién va a proteger si él dice que violaron sus derechos y lo deja salir? Es que es un tema técnico, doctor. Sí, me queda claro. Es un tema técnico porque si hay una violación del debido proceso, las pruebas que se obtuvieron son nulas. Es prueba ilícita. Entonces eso deja un campo de oportunidad a un delincuente que sabemos todo. Puede haber personas que sabemos perfectamente que son delincuentes, que entran en un campo de oportunidad dentro del marco del derecho y pueden tener salidas técnico-jurídicas. Desgraciadamente, creo que el sistema pues tiene que evolucionar, sobre todo en el ámbito de investigación, porque si viene una carpeta de investigación con deficiencias, pues evidentemente el delincuente tiene muchos recursos para salir libre. Y como que llevan en ocasiones un equipo legal atrás de ellos mejor que el de la víctima en muchas ocasiones. Así es. Inclusive, pues, algo curioso, los defensores, la Defensoría de Oficio en materia federal, tienen excelentes abogados. Yo he conocido muchos asuntos donde los defensores de oficio son expertos y han llegado a sacar asuntos muy buenos, porque son personajes que están toda la vida litigando. Y muchas veces lo que nos ha llamado la atención es de que un defensor de oficio ha sido muchas veces mejor que un abogado, un abogado de un gran despacho que pudieran ser contrapartes en un juicio. Es súper especializado porque está metido ahí. Así es. Y sí. Está llegando, es diario, común. Diario está en el
digamos que en la cocina jurídica. por Es así como un decirlo. médico que está en un hospital. Claro. Exacto. De repente la gente dice, oiga, es el super especialista, ¿por qué está en un hospital y dice que en una cirugía gana 2 veces que el sueldo que le pagan? Pues está aprendiendo. Claro. Echando a perderse, se aprende, digamos. Vamos a una pequeña pausa comercial Sí, y yo no. regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puente de Opinión. Ya se está empezando a sentir calorcito aquí en el estudio. A mí me preocupa mucho los derechos humanos porque veo que es una puerta a que el juzgador tenga que resolver conforme al mejor derecho, pero muchas veces no va a coincidir con la justicia verdadera. A ver, ¿los delincuentes saben más de derechos humanos en ocasiones que el policía? No, Por un motivo. No recibirán clases de decir, a ver, cuando te detengan tú vas a hacer esto, esto, esto y esto para que después alegues que te faltaron tus derechos humanos. bueno, finalmente estamos hablando de un campo empírico. Exactamente. Si ya entraron 4 o 5 veces, evidentemente ya tienen una Tienen escuela, doctorado en eso. tienen un Exactamente. conocimiento donde saben cómo protegerse. ¿Por qué? Exactamente. Porque pues es una escuela, finalmente. Entrar 4 o 5 veces, estar detenido por diferentes delitos, pues les va a dejar un conocimiento. Claro. Ese es un punto clave. Pero la realidad es de que estamos en una etapa de evolución donde, como lo dice el doctor Héctor, el sistema está perfeccionándose. Las carpetas de investigación, por lo regular, pues van deficientes. La corrupción tiene mucho que ver con la mala integración. La corrupción, desgraciadamente, sí es algo que Ajá. ha sido un mal de este país y que, desgraciadamente, en el campo de la procuración de justicia, pues ha hecho mucho daño. Ujú. Pero considero ahorita que lo más grave no es la corrupción, sino que la metodología con la cual se integran las carpetas y sobre todo el primer correspondiente que es la atención del policía Ujú. preventivo que atiende los asuntos, si no integra bien la documentación y todos los elementos de prueba para iniciar una carpeta, pues de origen va viciado. O sea, se le tiene que educar al policía desde un principio. Así es porque Enseñarle perfectamente. O sea, policía no puede ser aquel que nada más le ponen uniforme, le dan la pistola y le dicen que le dan Sí, 5 balas y que ya. Es ahorita ya todo. entramos a un campo donde el policía evidentemente tiene que tener un estatus de conocimiento Ujú. y de preparación más alto, Ujú. simplemente preservar el lugar de los hechos, conocer todos los elementos que tiene que hacer en el caso de encontrarse ante un hecho delictivo. Pero Y luego no eso- tienen recursos luego ni siquiera para acordonar la escena del crimen. Sí, desgraciadamente pues estamos en un proceso, aunque esta reforma constitucional en materia de los juicios orales pues le dieron 10 años para implementarse, pues algunos especialistas en el tema dicen que todavía nos faltan 20 años para llegar al punto de inflexión donde ya tengamos el control total del sistema penal acusatorio adversarial. Y aquí entra otra vez lo que estábamos comentando. O sea, se necesita preparación, gente que realmente sepa de lo que va a hacer. Pues los policías los tenemos que preparar, No, pero yo me refiero a la gente que sabe de la aplicación de la ley. claro. O sea, no pueden llegar hechos al vapor, no, porque mi cuate es usted y me dio un puesto a mí, yo llego y no sé ni cómo hacer. Claro. Y si yo me encargo de abrir carpetas y me encargo de darle curso a los policías, pues desde ahí ya voy a empezar a tener problemas. Sí, el Ministerio Público como tal tiene un proceso de preparación y Sí. los ministerios públicos finalmente Se ha ya tienen. invertido mucho dinero. Sí, O sea, es tiene la mucho base dinero. de todo. Así es. Sí, el aspecto técnico. Yo- Si una carpeta de investigación, no va técnicamente bien soportada, va a tener deficiencias en el proceso penal. ¿Y le echan abajo? Sí, claro. Lo- Simplemente una prueba ilícita, Ajá, lo que comentábamos. estamos comentando fuera del aire y era eso precisamente, que de repente el juez tiene que llevar un criterio técnico. Sí, es importante de señalar integración. esto, que quede muy claro. Ajá. Muchas veces dicen, este juez es un corrupto Exacto. porque liberó a X persona. en No, Flavancas Lo es- vimos hace Eh, rato, hace rato, no, ¿verdad? Hace como 3 meses que mataron a un delincuente que todos sabían que estaba en la cárcel y que no, que lo habían soltado. Y el juez dijo, pues es que a mí me presentaron esto y lo tuve que dejar salir. así claro. Ujú. Y ese es el momento o la realidad
en el tema de la administración de Y justicia. si el juez dice, no, es que todas las pruebas apuntan que este señor fue el que cometió el ilícito, lo dejo en la cárcel. No, voy a esto. Recuerden que la jurisprudencia es obligatoria para los jueces. Eso. Ajá. Ahí no hay para dónde hacerse. Ajá. Si una jurisprudencia señala el concepto de una prueba ilícita y se dan los elementos que conforman y se da como consecuencia de que esa prueba es ilícita, el juez la tiene que quitar. Porque aunque él pondere y diga sí es culpable y haga una sentencia acusatoria, en la siguiente instancia se lo van a tirar. Porque la jurisprudencia, como sabemos, aquí doctor, es de aplicación obligatoria. Inclusive para un juez no aplicar de forma obligatoria una jurisprudencia es responsabilidad para el juez. ¿Se politiza de repente? No. Aquí el tema es muy técnico jurídico. Y un juez que en un momento determinado pudiera tener una interpretación y un argumento distinto, aunque tenga una evidencia y una jurisprudencia que lo obligue a ir bajo X sentido, pues va a ser en la siguiente instancia, va a ser nuevamente evaluado y se va a caer. El caso. Así es. O Entonces, va a ser responsable incluso esa persona por ir a una cuestión política, decir, acato lo que me dicen a nivel político para mantener mi trabajo, pero si tomo decisiones que no respetan esa parte de derecho, pues se le finca alguna responsabilidad. Estamos hablando del concepto de una jurisprudencia y donde el hecho jurídico se adecua al concepto de la jurisprudencia que finalmente se tiene que acatar. Pero también tenemos el caso donde hay una interpretación, hay diferentes ponencias y donde se discuten, lo vemos en la Corte con los ministros, donde hay diferentes ponencias, se expone y algunos ministros dicen estoy de acuerdo y otros dicen no, hacen un voto Incluso hay cierto choque. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo de los ministros que se quejan de que ¿cómo se dice? Los cohechan o los coaccionan. Por ejemplo, el exsecretario de Gobernación ya salió a decir que no lo coaccionó, que le dio argumentos jurídicos. Entonces, y por eso decía que se politizaba. El señor llega y dice que son argumentos legales. ¿Hasta dónde puede una persona política platicar de argumentos legales? Considero que técnicamente no es posible. No lo puede hacer. No es posible. O sea, no es cuestión solamente de porque un argumento que pura. vaya en contra de la ley, sobre todo si hay una jurisprudencia, aunque el policía pues va a ser muy claro y notorio de que es inválido y que no tiene un sustento jurídico. Ese es el tema. Insisto, eso es en teoría, porque en la práctica creo que es diferente. Recordemos, por ejemplo, el caso, ¿se acuerdan de aquella famosa sentencia del anatocismo? El interés sobre el interés. Cuando teníamos un problema grave con los créditos hipotecarios, evidentemente, evidentemente era un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque era un interés alto, a las familias perdieron sus propiedades, porque finalmente un crédito que les había costado 100 pesos ya valía 1,000 pesos después de 2-3 años, por decir números. Pero finalmente la evaluación de esa resolución fue política. ¿Por qué? Porque la implicación de considerar el anatocismo en un momento determinado una práctica de usura inválida significaba devolverle millones y millones y millones de pesos a miles de familias, que implicaba todavía una crisis mayor a la que teníamos en aquel momento. Yo considero, por ejemplo, en ese sentido se tomó una consideración o se dio un argumento, pero basado en un tema político y financiero que afectaba más al país. ¿Qué se trató de proteger? Pues el bien mayor, que era el país como tal, desde el punto de vista económico y financiero. Por eso es lo que yo preguntaba, ¿hasta dónde lo político interfiere en la parte legal? Pero tendría que ser a nivel macro, como este caso. Yo recuerdo este caso. Yo recuerdo dos casos muy recientes, los de la guardería del ABC y Florence Cassés, que cuando estaba el secretario de Gobernación Gómez Montt, me parece que era, él fue y le pidió a un ministro de la Corte, Lelo de la Rea, le dijo, el presidente quiere que sea así. Y él te puso. Es precisamente lo que yo estaba comentando. ¿Sí? O por ejemplo, no lo digo yo, lo dice que no hay tabla rasa. El caso semejante, por ejemplo, de Florence Cassés y los que están ahorita en la cárcel. O sea, liberaron a la francesa por presiones políticas y a los otros
los dejaron en la cárcel. Y apenas Y yo ahí creo que en están. unas 2 semanas van a dictar sentencia para ver si dejan salir a los otros. Es difícil, porque lo vimos como en el caso del antocismo, parece ser que todo representa igual en el asunto que estamos comentando, pero la situación de los magistrados, de los jueces, de los ministros en este sentido es complicada. Debería ser Y yo no imparcial lo veo totalmente. tan fácil de que pueda ser influenciable un ministro, un magistrado en esta materia, porque son personas que han tenido la fortuna de tener la capacidad de estudio y la fortuna también de ser jueces y haber Y que hay crecido una dentro de la carrera separación de judicial. poderes, Pero también, supuestamente. como decía, digo, yo repito lo que dijo el secretario de Gobernación. Sí. Dijo algo muy sencillo, era una cuestión de interpretación. Usted dijo que no y 4 dijeron que sí. Sí. Dice, por lo tanto, pues yo no tengo problema. Vamos a un corte, Vamos nada más a- yo dejo una pregunta en el aire. Adelante, ¿no? Y gacho, me lo voy a adelantar. Sí. ¿Hasta dónde ahorita con todo lo que está pasando, por ejemplo, con la Guardia Nacional, cómo va a interactuar o cuál cree que pudiera ser la aplicación de derechos humanos? Hablamos de la Guardia Nacional y hablamos ya como policías, ya no son miembros del ejército. ¿Cómo se va a aplicar esto? Vamos a una pausa comercial con esta pregunta y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó en el tintero, digamos, la pregunta de la Guardia Nacional, la parte de pues, el respeto a los derechos humanos, ya no son de la Secretaría de la Defensa, ya no son marinos, ya no es Policía Federal, ya es un nuevo cuerpo como tal, y qué tanto respeto van a tener hacia ellos y ellos hacia el pueblo. Sí, porque parecería que tenían carta abierta antes para hacer lo que quisieran. Claro. Esa impresión daban. Hay un protocolo de atención Ajá. para efecto del uso legítimo de la fuerza. Uh-huh. Existe, tiene parámetros internacionales y está perfectamente comprobado desde el punto de vista metodológico que funciona. Uh-huh. Entonces, en este caso, yo creo que es un acierto la creación de la Guardia Nacional, uh-huh, porque finalmente la unificación del mando genera certeza desde el punto de vista en la toma de decisiones. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un acierto de esta administración, pero finalmente el tema de la gendarmería para el uso de la fuerza lo va a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque es un acto de legítima defensa. Claro. Independientemente de que el uso legítimo de la fuerza puede prevenir en un momento determinado situaciones más graves. A mi consideración, creo que el hecho de que vaya un convoy de elementos de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, que sea menor a un contingente, se le está exponiendo, y eso ha sido antes y ahora. Yo creo que la clave de todo esto es que los operativos que hagan deben de tener una contundencia tal que superen en su momento el lugar que van a atender o en su momento lo que van a resolver. Porque siempre ha sido así en materia de seguridad pública. Una planeación, ¿no? Sí, siempre ha sido en materia de seguridad pública. Simplemente un policía solo, rondando, le quitan la pistola y con la pistola lo lesiona. Sí. Es el mismo caso de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Los operativos deben de ir focalizados en un sentido de que hay una superioridad numérica y de logística. Y de armas. Así es. Y de armas. Y de armas. No, es evidente. Evidente. Que es una diferencia absoluta. Y de logística que inhiba en un momento determinado que ciudadanos, como lo hemos visto en un momento determinado, puedan agredir a policías, pero porque son 50 y son 4 o 5 elementos del ejército. Exacto. A mí me preocupa esa situación porque ya llevan muchos años las Fuerzas Armadas protegiendo este país, y si algo tenemos que cuidar es la integridad física de ellos. Sí, entonces, yo creo que el error está en tener cuidado cómo se envían esos convoys. Siempre, esta es una ley en materia de estrategia militar y de seguridad pública. Tiene que superar la logística, el armamento que entra dentro de la logística y el número al evento que van a atender. Eso en la guerra también es lo mismo. Enfrentarse a una guerra de 1000 contra 10,000, pues va a ser una masacre.
Yo lamentablemente, digamos que en mi mapeo mental veo la parte de que los derechos humanos hacen que se debiliten, ¿no? Ujú. Las fuerzas armadas, sea Marina, Defensa, Policía Federal, la Guardia Nacional, policías estatales, lo que sea. ¿Por qué caemos en esta parte? Porque le estamos dando más beneficios a los derechos humanos como tal. Estados Unidos de Norteamérica, no, ellos no firmaron esa parte del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué razón no lo respetaron? Porque ellos sí creen en que se tiene que reprimir cosas cuando tenga que ser necesario, obviamente. Y eso ha puesto el ejemplo tan claro de que tú quieres cambiar a un mexicano, lo pasas a la frontera de Estados Unidos y ya respeta totalmente a las autoridades, seguridad pública y demás, A la gente. a la gente. A la gente, ya no a las autoridades, a la gente le cambia la actitud. Yo creo que si vamos a adoptar figuras internacionales por estar ad hoc o a la moda de toda esta cuestión de los derechos humanos, pues entonces hay que empezar con cómo lo hicieron allá, porque allá tienen un sistema muy rígido de protección a esas personas de seguridad como tal. O sea, ahí no hay problema. Si un policía llega y lo tratan de agredir, pues los desarma, los tal. Aquí Sea hombre, lo, mujer o lo niño. deja solo. O sea, al rato es de no, es que porque te excediste en tus, lo que hiciste. Pues no, es que hice valer el Estado de Derecho, el Estado de fuerza como tal para mantener el orden. No Sí, sé ahí mantener la paz ustedes, y el orden público, que es ustedes una de cómo lo las... piensan esa parte, porque sí, digo, ni muy fuerte ni muy débil, pero si vamos a adoptar esa figura totalmente de los derechos humanos que ya llegó para quedarse hace A mucho ver, no tiempo, se pueden tropicalizar. No, porque el tema de la dignidad humana es Es universal, pareja. es Pero, universal. pero yo me hablo de acuerdo a las leyes que haya. O Lo que la pasa es que aplicación de las los leyes. instrumentos jurídicos los tenemos. Son parejos. Los tenemos para efecto del uso legítimo de la fuerza. Ujú, El tema aquí es de que se apliquen conforme a esos protocolos ujú. y se tenga el cuidado, porque principalmente eso es inevitable aquí en China, hay que respetar los derechos humanos. Pero el uso legítimo de la fuerza, cuando hay un exceso, cuando se rompe la paz y el orden público, hay que aplicar la autoridad, pues es el principio del Estado moderno. El Nosotros, Estado protege a los ciudadanos basado en un esquema piramidal y ujú. cuya obligación es mantener la paz y el orden público. Ahora, ¿hasta dónde nosotros como población hay veces los rompemos? Bueno, ¿en qué sentido? ¿Administrativo o En penal? todos. En todos, en los administrativos y en los penales. Somos, hay veces, corruptos tratando de dar mordidas y todo lo demás. Somos corruptos en ocasiones al acudir a manifestaciones y hacer destrozos en pro de Sí, se sale nuestros de contexto. El derechos derecho a y todo manifestación es lo un demás. derecho Bueno, fundamental y que se tiene que respetar, pero sí tenemos hay una doble excesos. moral. ¿hasta Realmente. dónde se politizan todos los derechos también? Por ejemplo, de repente pasan lo de las señoritas, que es maravilloso la manifestación, pero hablan de infiltrados. Pero siempre que hay relajos, siempre que hay golpeados y siempre que hay destrucción, le echan la culpa a los infiltrados. Ujú. ¿Seguro que son los infiltrados? Y aquí la parte interesante es esta. ¿Hasta dónde hemos exagerado eso? De la protección para. ¿Y hasta dónde se los vamos a permitir que siga avanzando? Sí, Como lo que pasa población. es que, vamos, la línea es muy delgada. El derecho a la libre manifestación es válido y lo tenemos que salvaguardar y garantizar. Que Pero el hicieran un derecho que una manifiesto, manifestación se incurran ya en delitos, ya entramos dentro del campo del derecho penal. pero que decía es muy delicado el asunto. Está bien, vamos a respetarlo, pero me cierran Reforma. Rompen establecimientos. O rompen, o por ejemplo, si bloquean las entradas a la ciudad. Eso ya es una cuestión que pone en riesgo a millones de... ¿Cuánta gente habrá muerto? Sí, Habrá muerto no de manera directa, sino de manera indirecta porque no llegaron a daños un hospital. colaterales. Exactamente. Y se paraliza la economía también. No se podría legislar sobre eso y aplicar los derechos humanos. En otros países las manifestaciones están reguladas. Aquí también. Aquí también hay porque se tiene, de hecho, una manifestación que se va a Sí. hacer en la Ciudad de México, la tienen que notificar a Sí. las autoridades, se hace un protocolo de seguimiento y finalmente se cuida tanto la manifestación como el lugar donde van a... Pero lo respetan. Ese es el tema, que cuando se rompe una manifestación, pudiera haber grupos infiltrados o no, pero ya se entra al campo del derecho penal es cuando ya tiene la autoridad que en un momento determinado salvaguardar a la ciudadanía y utilizar los protocolos de actuación, de protección y que finalmente tienen que funcionar. Y si no los hacen,
pues se pone en vulnerabilidad a los ciudadanos que pasamos por el evento. Y, el momento ¿y nuestros derechos humanos dónde quedan? Quizá que la parte difícil es que, vuelvo yo a repetir lo mismo y la pregunta que hice, se politizan, en aras de una politización de que no me critiquen como partido o como que pertenezco a un grupo político o a una parte de gobierno, no quiero problemas y los dejo que lo hagan. La manifestación se tiene que permitir, porque finalmente es una garantía constitucional. Pero la negociación de los asuntos que represente los puntos petitorios de esa manifestación es parte de la gobernabilidad del país. Exacto. Y de las autoridades, por ejemplo, de la Ciudad de México, de negociar, sentarse y ver qué soluciones hay en un contexto de ganar-ganar. Por ejemplo, el caso Uber taxis versus taxis, pues buscar un equilibrio, buscar la entrada de plataformas taxis donde se busque un equilibrio donde ambas partes ganen. ¿Sí me explico? Ese es el tema principal de la gobernanza, de la gobernabilidad. La parte política. Pero que es la más importante. Porque ya nos están haciendo aquí la llamada a las personas de producción. Regresamos. Muchas gracias. Ahora va a haber una el lunes, pero de los mismos pues, taxistas, pero caminan. De vuelta aquí en Puente de Opinión. Bueno, nos quedamos aquí platicando un poquito de las manifestaciones. Sí se tienen que notificar. La autoridad sabe perfectamente cuándo va a ocurrir una manifestación, en qué términos, de qué se trata. Implementa un operativo. Pero ¿y si ellos mismos lo pueden boicotear? Pues van a decir que se salió de control, ¿no? No. La manifestación no se boicotea porque finalmente está programada. Lo que se hace es salvaguardar, acompañar y proteger en su momento a la ciudadanía de cualquier contingencia, como puede ser un grupo infiltrado. El tema principal que estábamos hablando pues, es el tema de la gobernabilidad, el tema de la negociación. Vas a hacer una manifestación bien, ¿cuáles son tus puntos petitorios? 1, 2, 3, 4. Sobre la marcha de la manifestación ya estamos sentados y negociando cómo vamos a tratar de resolver esa problemática. Esa es parte de la gobernabilidad, que es el programa número 1 del gobierno. Lo más importante dentro de un país es el tema de la gobernabilidad. Si un país pierde la capacidad de la negociación, evidentemente entramos en un estado de conflicto. Somos una ciudad de manifestódromo brutal. ¿Cuántas manifestaciones habrá diarias? Sí, yo creo que llegan a ser miles al año. Y no puede limitarse. Porque, todos ellos tienen su derecho. Yo me pongo del lado de acá. Sí, claro, y a todos nos afecta cuando andamos circulando en la ciudad. Exactamente, y para ir a todos, desde negocios, salud, comida, transporte, todo. Emergencias médicas. Le rompe. Yo tenía un amigo que ya murió, que me decía que no le iba a un determinado ente político, pues anda con sus manifestaciones y me cayó gordo desde un día que venía en el coche y no podía llegar y me dio un cólico espantoso desde ese día y son de las cosas pequeñas, pero muchos se mueren. Claro, no sabemos en una ciudad de tantos millones de habitantes todos los daños colaterales que se pudieran dar. No se pueden legislar de una manera adecuada, ya metiéndonos a otra cosa. Pero, por ejemplo, que no cerraran vialidades principales y si las cierran, por lo menos que nos dejen las laterales para que podamos circular. O sí nada más pero, pues, ¿cuándo? Sí se negocia, pero desgraciadamente no siempre hay la capacidad por parte de los grupos que organizan las manifestaciones de negociar en su momento, pues, cuál va a ser el recorrido, qué calles sí, qué calles no. Pero sí hay una negociación en cada manifestación que se hace en la Ciudad de México. Ahora, en relación a los derechos humanos, en un momento dado es aplicable, por ejemplo, en ese tipo de circunstancia. Con los otros entes, por ejemplo, mis derechos humanos en Hacienda. ¿En materia de fiscal? Ajá. Ahí necesitamos un buen fiscalista. No, es que rompen todo eso. Y en un momento dado, por ejemplo, todos tenemos derecho y nos pueden meter a la cárcel por esto. Y las autoridades quedan... Históricamente yo recuerdo, cuando estábamos estudiando en la universidad, recordamos que en la materia fiscal era... ¿Intocable? No, sino que se podían medir dos asuntos de diferente manera. Ahorita ha habido muchas reformas en materia fiscal. Desconozco qué tanta flexibilidad hay que en dos asuntos iguales se aplique la materia penal y en otro no. Exactamente. Porque queda una discrecionalidad dentro de la autoridad y eso politiza
la materia fiscal. Otra vez vamos a No lo sé mismo. ahorita, pues no soy fiscalista, pero sí me queda claro el concepto. Por ejemplo, ahorita se habla, digo, yo no estoy de acuerdo con que haya lo de las facturas falsas, es una cosa monstruosa, Claro. monstruosa la cantidad de dinero que se evade. Pero hasta dónde a mí me pueden acusar de una factura falsa y al señor que tiene 10,000 facturas falsas no le hace nada, y a mí sí. Sí, porque depende en su momento, es como cuando se hace una auditoría. Se hacen pruebas calculadas y no se encuentra todo, son pruebas y donde va saliendo, donde se va detectando, cometen errores, es donde se detecta. Exactamente. Simplemente detectar a todas las empresas que han hecho operaciones con facturas falsas sería imposible, porque son millones de operaciones. Digo, si tú, Entonces por son pruebas ejemplo, selectivas donde brincan y sobre todo el seguimiento del dinero. En este caso la clave es follow the O money. por ejemplo, cuando ahora con lo que están haciendo, que si la autoridad encuentra en una casa que yo rente y venden droga, me quitan la casa a mí. No sería tanto así, porque hay extinción capacidad de defensa, porque hay un contrato y evidentemente en el contrato, pues no está dentro de los clausulados que yo tengo que estar vigilando qué es lo que Claro. hacen dentro de la Y casa. ahí entran derechos humanos. Pues evidentemente es el derecho a la propiedad, está salvaguardado por la Constitución y evidentemente hay defensa. Nos vamos a los extremos muchas veces, pero eso evidentemente puede ser por asuntos que conocemos donde hubo un trato injusto. Pero finalmente el equilibrio de la ley en manos de un Estado moderado y ordenado, yo no le veo problema. Ese es el tema principal. ¿estaremos ordenados y seremos moderados? Eso es lo que a mí no sé si sea. Mucha gente se queja, por ejemplo, yo estaba leyendo que es un informe mundial de derechos humanos en México, Sí. y está verdaderamente lacrimoso, pero horrible. Es una cosa bastante triste. Por ejemplo, habla de abusos militares, impunidad, habla de casos de tortura, habla Pero de... es que el tema de violación de derechos humanos involucra a la autoridad. Ajá, Me queda claro. sí. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene el poder de hacer daño si lo hace mal. Ujú. Pero también me gustaría ver un informe de protección de derechos humanos de todo lo que hacen los delincuentes. Eso. O sea, que matan, violan, despedazan, desaparecen personas. O sea, porque eso no son autoridades, por eso no se denomina una violación de derechos humanos. El concepto de derechos humanos va ligado a una autoridad. Exacto. Pero cuando es un grupo delincuencial y comete atrocidades 20 veces mayores que pudiera cometer un Estado, ese es un concepto que no se ventila. Porque si bien es cierto, aquí se critica a un Estado por ser autoritario, que muchas veces tiene que serlo, pero no se ve el lado contrario, donde la delincuencia, la delincuencia organizada, mata, viola, criminaliza el hecho, pero de una manera terrible. Yo pongo un ejemplo. Creo que fue en Michoacán lo que pasó cuando un grupo de delincuentes derribaron un helicóptero. Y a los 3 días llega un Black Hawk, me dispara desde arriba, se veía dantesco el cuadro. Es un operativo de la Marina. Primero la gente pues dijo, tiraron un helicóptero y no, son malos. Pero después toda la Marina y parte de la policía llegó a estos lugares e hicieron esos disparos, y entonces toda la opinión pública se volcó en contra y empezaron a salir que muchos de los posibles, o quién sabe si eran delincuentes o no, fueron asesinados. Es que volvemos al ejemplo que habíamos puesto hace rato. Si la logística de ese operativo en su momento, atrapar ese grupo implicaba la caída de X número de elementos, posibles bajas de civiles y un choque de alto impacto, y si nos atenuaba esa situación la utilización de un helicóptero Black Hawk, se justifica. Es el mismo caso que ocurrió en la decisión que tomó Estados Unidos en la bomba de Hiroshima y Nagasaki. El asalto a las islas implicaba millones de pérdidas tanto de militares estadounidenses como japoneses. Y el cálculo se hizo, claro, fue una decisión brutal que tuvo que tomar en su momento fue Truman, y se tomó, pero tomando en consideración de que iba a haber más bajas en un enfrentamiento, iba a ser más sangriento y también que aventar las bombas atómicas. Por eso regreso al tema de que un operativo del Estado debe ser superior al que se va a enfrentar. En este caso no lo conozco, pero yo creo que la logística de ese operativo en un enfrentamiento directo iba a causar más desgracias que entrar helicópteros que en su momento terminaran un asunto de forma inmediata. Ese es el panorama que yo veo por lógica. Pero igual se politiza mucho.
Sí. Y por ejemplo, en el caso de lo de la bomba de Nagasaki y Hiroshima también fue una demostración de fuerza para que los rusos calmaran porque ya andaban muy acelerados. Sí, O sea, pero la son... decisión, me tocó a mí hacer la tesis sobre ese tema, porque Ujú. la hice sobre el uso pacífico y la Ajá. proliferación de armas nucleares. Y me entré en libros norteamericanos Ujú. que profundizaron mucho en el tema y la edición Ujú. fue muy, Muy difícil. fue muy difícil, Ujú. pero finalmente en el contexto de ellos lo Ujú. justificaron. Porque las cifras eran impactantes, el asalto a las islas. Pero Ujú. pues dicen que el que escribe la historia es el No, me queda claro, vencedor, me queda ¿no? claro. Pero sí la lucha fue muy sangrienta entre los Estados Unidos y los japoneses. ¿Qué hacer para que aprendamos? Porque yo creo que una de las cuestiones importantes, yo sigo insistiendo siempre en lo mismo, para todo lo que hacemos nos tienen que educar. En la parte médica tenemos que educar a la gente Ujú. para que aprenda a prevenir. En la parte legal Claro. tenemos que educar a la gente para que aprenda a exigir y aprenda a respetar. Claro. Tendríamos que educar a la población en relación a derechos humanos. Yo creo que ya ahorita Esa vamos. pregunta yo creo que la dejamos ahorita en el aire porque si no me van a empezar a regañar aquí la producción y regresamos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en Puente de Opinión. Se quedó aquí una pregunta en el Exactamente. aire. Ahora sí puede dar la respuesta Era adecuada. el concepto era de Educación para la la gente. educación. Ujú. No, yo creo que ya estamos muy educados en materia de derechos humanos, porque tan es eso que la delincuencia está muy bien preparada Pero para defenderse. Y en el sentido de los ciudadanos, yo creo que también hemos evolucionado mucho. Yo creo Aquí que la los situación... niños son los niños son los que están bien Sí, preparados porque siempre Pero en desde- contra de los papás. Aquí yo creo que lo que tiene que haber es una sinergia de las autoridades, Ujú. de respetar los derechos humanos de las personas, pero sobre todo de las buenas personas. Porque desgraciadamente las personas por desconocimiento, y sobre todo lo vemos muchas veces en temas de justicia cívica, donde hay conflictos en las ciudades, donde sí hay arbitrariedades. Sí. Y muchas veces no se atienden los problemas de los ciudadanos y que finalmente esa es la primer contacto con la autoridad cuando puedes resolver un problema administrativo que no escale a un delito. A mí me ha pasado, y yo creo que a todos, que por ejemplo, mínimo 6 veces, y todas las veces ha sido exactamente la misma. Tengo a lo mejor un poquito de ventaja, doctor, ¿cómo está? Y Claro. Pero ya presentamos el caso y va para atrás. En algunos, no presente nada, no le van a hacer nada. Y el otro, no, ya déjelo, va a perder la misma autoridad. Sí, hay una apatía por parte de la sociedad, todo nos ha pasado. Exacto. Voy a ir a levantar un acta y voy a perder toda una mañana para finalmente únicamente entrar a las estadísticas. Exactamente. Porque eso es en lo que terminamos. Es parte de la evolución que estamos teniendo. Ujú. Sí, es gravísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Educar exigirle a la autoridad. Sobre todo que los ciudadanos se exijan. Y Exacto. creo que vamos en un buen camino. Pero Para eso finalmente sí hace falta. necesitamos saber qué son bien y cómo exigirlo, porque nada más queremos que respeten nuestros derechos humanos. Sí, ya, sáquese. Pero a veces no sabemos cómo. Lo que pasa es que el tema de los derechos humanos, como veníamos hablando, pues puede ser un aspecto tan sencillo como la propiedad. Ujú. Que alguien se meta a mi casa y que no me ayuden a sacarlo. ¿Sí? Exacto. Pero puede ser aspectos técnicos tan detallados como es el debido proceso, donde hay irregularidades en un proceso en la carpeta de investigación y donde necesitan un abogado, un técnico jurídico que finalmente les asesore. Entonces, la defensa en materia de derechos humanos tiene un contexto directo donde el ciudadano puede hacerlos valer, pero también donde van a estar en casos especiales la asesoría de un abogado. Claro. En el caso de las manifestaciones, digo, la verdad es que hay un choque de derechos, ¿no? O sea, yo quiero pasar y el otro no me permite. Es lo que se denomina colisión de derechos humanos. O sea, mi derecho termina donde empieza el tuyo. ¿Cómo lo exijo el mío? Porque yo quiero el mío, yo quiero pasar. ¿Cómo le haces? Pues, ¿cómo? Hay que organizar otra manifestación. Sí. Este para pasar y el otro para... Estas personas que se quedaron atrapadas en Santa Fe, que no podían pasar y que incluso se les acabó la gasolina y se tuvieron que ir caminando hasta sus trabajos y todo eso, digo, obviamente ellos estaban en todo su derecho de querer pasar para llegar a su trabajo, Claro, si no les iban a descontar el día y demás. O por ejemplo, está bien, yo soy policía y cierro el acceso al aeropuerto internacional.
No, y es brutal, el impacto es brutal. Pero regreso al tema de la gobernabilidad. Ajá. Tenemos que adelantarnos a los hechos. Si hay un grupo que se está manifestando, no que está manifestando, que avisa de una manifestación, que hay un conflicto, es tratar de solucionar los problemas. Antes, claro, es un tema preventivo. Tienes derecho a manifestarte, pero si yo me adelanto a los conflictos y establezco mesas de negociación y busco una salida, porque finalmente la negociación puede tener frutos, pero siempre y cuando ganen las dos partes. Claro. Si es una negociación donde una parte está totalmente, si no me dan esto, me voy a parar reforma y lo que sea, ya están entrando en el campo de la ilicitud. Es que esa es la idea. Es ilícita la Esa es la idea manifestación. que nosotros tenemos de todo esto. Al menos la población es la idea que tenemos. A ver, yo alguna vez participé en alguna manifestación, hace muchos años, estaba en la escuela de medicina y la querían cerrar por X cosas y ahí voy. Pues ocasionamos un caos. Claro. Sí, el alto impacto que tiene una manifestación en la ciudadanía y en las autoridades, Sí. ¿Y en es qué brutal. termina? Es brutal. O sea, Es simplemente la última manifestación que vimos muy legítima de las mujeres. Sí. Yo lo vi como un fenómeno, por un lado, el haber ocasionado daños, yo lo vi como un fenómeno para llamar la atención, porque ya era un movimiento que tenía mucho tiempo que no le hacían caso. Ujú. Y esto, si se fijan, tuvo un alto impacto no a nivel nacional, a nivel internacional, porque los movimientos se repiten en diferentes partes del contexto global. Entonces, sí no está bien, pero la justificación, en principio, tiene razón de ser, porque hasta que haga una manifestación que se hace pública, sí hay destrozos, pero se manifiestan de una manera en que todo el mundo se entera cuál es la petición, tuvo un alto impacto. Pero, si Pero no hay regresamos destrozos, ¿no? al tema, la negociación. Eso. ¿Por qué las autoridades no han cuidado el tema del cuidado, sobre todo las mujeres que trabajan, que salen temprano, que llegan tarde y que son todo el día están expuestas a este tipo de atentados? Exacto. Las comisiones de derechos humanos nacionales y estatales, ¿qué hacer para que tengan realmente el brillo que deberían de tener? Porque es el adalid. Yo los veo así como el adalid de la ley. Hacen recomendaciones, pero no les dan dientes para poder ejecutar. ¿Qué hacer? cosas. Bueno, finalmente las NDH y las comisiones estatales tienen una función vital de contrapeso en este país, Ujú. sobre todo porque nivelan el ejercicio del poder público y el exceso que pudiera existir. Es un punto de equilibrio para detener actos injustos por parte de las autoridades, porque era lo que les decía, la violación de derechos humanos implica siempre una autoridad. Entonces, la función es muy noble, es una institución que tenemos que cuidar mucho, pero que finalmente, como dices, doctor, si no tiene dientes. La recomendación, si la comisión emite una recomendación y no es acatada, finalmente pueden citar al funcionario público que no la recibió a que vaya al Senado y explique y fundamente y motive el por qué no se dio. Y si no lo justifica, puede haber consecuencias de tipo administrativo y penal. Ahora, otra cosa, cuando se nombra, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, vemos con mucha preocupación que generalmente cuando se nombra es amigo de fulano, y si no, no pasa. Y empiezan a poner, yo me acuerdo, el presente presidente, creo que estaba con otros 4. Y a todos le ponían, este es amigo de fulanito, pero va a quedar manganito porque es amigo del político fulano de tal. ¿Quién debería hacer el nombramiento? Lo que sucede es que estos nombramientos de organismos autónomos van bajo determinado perfil, Ajá. independientemente de que pudieran tener conocidos dentro del Estado. ¿Y lo respetan? Y no, los perfiles sí. Sí, los perfiles siempre se han respetado porque es parte de los requisitos para poder competir en una posición de esa naturaleza. Sin embargo, evidentemente, pues son grupos que pueden estar ligados a grupos de poder, pero el perfil se respeta. Y evidentemente el próximo presidente de la comisión, como lo es ahorita el maestro Luis Raúl González Pérez, pues tiene que tener un perfil que cumpla los requisitos que contempla la ley de los derechos humanos, sí. Y es un contrapeso que tenemos que cuidar, como el INAI, como el INE, como todas las instituciones, organismos autónomos que nos han costado muchísimo trabajo a través de estos últimos años, consolidarlas y generar un equilibrio dentro del poder en este país. O sea, fortalecer las instituciones sería una base primordial. Y lo que decía hace Están rato, fortalecidas, debilitarlas sería malo. Pero hay que darles dientes, digamos. No, porque finalmente sí tiene dientes la comisión. En este caso la comisión, digo, porque citan a la persona que no acepta una recomendación, lo citan al Senado. Y puede tener consecuencias penales y administrativas. Entonces, de hecho, que le llegue una recomendación a un funcionario público es de muy alto impacto. o sea, no nada más no le hago caso y ya. No, sí, se le tiene que hacer caso porque se emite la recomendación.
y si la recomendación, cuando no es aceptada por la autoridad, se le cita al titular al Senado y debe fundamentar y motivar argumentando el por qué no lo acepta. A lo mejor tiene razón, pero si no lo tiene puede haber consecuencias penales y O sea, sí están establecidos en la ley. Sí, claro. Una recomendación aceptada termina en el Senado y puede tener consecuencias jurídicas graves para el personaje que no lo acepta. ¿Pero en cuánto tiempo? Ese es el problema también. La aplicación de la norma. norma. Un procedimiento Es un proceso, jurídico. es como todo. Es como todo. Si fuera más ágil, pues sería, yo creo que mejor, ¿no? En México, si le pusiéramos, ¿qué calificación le pondría? Al respeto a los derechos humanos. Hijo, es que es muy difícil, porque finalmente en las investigaciones que se han hecho, como les dije, tiene que intervenir la autoridad. Y en una investigación donde pueda haber imputaciones directas de una autoridad, muchas veces ni siquiera estuvo la autoridad ahí para. Entonces, la calificación de violación de derechos humanos está basada en los actos de autoridad. Lo que tenemos que calificar, sería muy interesante, calificar las violaciones de derechos humanos, aunque no sea autoridad, los grupos delincuenciales, todo lo que ocasiona, hasta el punto de vista económico. Exactamente. Porque cobrarle el derecho de piso a un establecimiento de nivel medio que vive para subsistir. O alguien que vende chicles en la esquina. Así es. Entonces, la violación de derechos humanos se tasa los parámetros sobre el Estado. Pero lo más grave es el tema delincuencial. Esa es la parte importante, pero ojalá nos quitaran la percepción que tenemos de repente muchos, de que la autoridad en ocasiones protege más al delincuente que a la sociedad. A lo mejor porque el delincuente sabe exigir, sabe pedir y tiene con qué apoyarse, y los que no tenemos ni cómo ni con qué, pues pensamos que no son para nosotros. Por eso muchas veces yo escucho mucho esa práctica o esa petición de que los derechos humanos sería para nosotros. Como dijera un anterior gobernador del Estado de México y después candidato a la presidencia de la República, ¿cómo decía que los derechos humanos para son las ratas, ¿no? Para los humanos, no para las ratas. Exactamente. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque el tema daría para esto y muchísimo más, de poder platicar acerca de los derechos humanos. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, nos puede escribir al nombre de puentedeopinión@gmail.com. Déjenos todos sus mensajes, porque todos son muy valiosos para nosotros, para poder superar y mejorar este programa en beneficio de todos ustedes, saber qué temas son los que desean que platiquemos, a quienes quieren que invitemos. Y bueno, también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter bajo el nombre Puente de Opinión. E insisto, todos sus mensajes son muy valiosos para todos nosotros. Bien, pues no me resta más que agradecer al invitado que estuvo el día de hoy aquí con nosotros. Muchas obviamente gracias. al doctor Abel Cruz, obviamente, por estar aquí en el programa, Gracias. y que es un honor tenerlo aquí en el programa, obviamente. Y bueno, pues también muchas gracias a ustedes, televidentes, que nos han sintonizado en un programa más de Puente de Opinión, exhortándolos a que la próxima, pues que nos sintonicen más seguido, que vean todo esto, porque en Vibra TV se están transmitiendo digamos muchas veces la parte de Puente de Opinión con diferentes temas, y todos son muy valiosos. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima ocasión. Y nada más agregando, vean el programa todos los días de 11 a 12 de la noche. Todos los días. Todos los días. Es una barra completita de Vibra TV. Ok. Nos vemos, muchas gracias.